saga de biografías esenciales. En esta ocasión voy a hablar de Ben Burtt, el mítico diseñador de sonido de esta saga, que realmente ha hecho de todo para conseguir los fantásticos sonidos de todos los episodios, hasta el episodio 6 sobre todo, porque la trilogía de secuelas ya se desentendió un poquito porque Disney no le dejaba seguir grabando sonidos, querían que tirase más de biblioteca de sonidos que ya tenía, y él no le gusta trabajar de esa manera, le gusta siempre grabar sonidos distintos. Entonces el episodio 7 trabajó ya muy poquito y prácticamente no ha colaborado en la última trilogía que hemos tenido. Únicamente participó, se dice, en las voces que suenan de Jedi en esa escena última de combate entre Rey y Palpatine del episodio 9, y poco más, aunque es verdad que están en otros proyectos de los últimos años. Por ejemplo, en el videojuego Jedi Fallen Order, pues él ha puesto la voz al robot que acompaña al protagonista, pero se ha desentendido un poquito de la franquicia, y más que otra cosa él ha trabajado en los 6 primeros episodios, y es lo que más voy a hablar en esta pequeña biografía. Y vamos a decir, me voy a centrar como siempre en los datos más básicos, en los datos más importantes, porque si queréis profundizar más, pues ya sabéis que hice una charla por completo de él, de 1 hora de duración, la tenéis en este mismo canal de YouTube. Y bueno, pues ¿qué se puede comentar? Pues hay que comentar que nació en el estado de Nueva York en el año 48, y él realmente le atrajo el sonido del cine desde el principio, porque él estuvo enfermo en una ocasión de niño, que faltó varios días al colegio. Entonces su padre, para que se entretuviese, pues le regaló una grabadora de sonidos y se empezó a interesar por eso, por grabar las películas, ¿no? Entonces luego escuchaba sus sonidos hasta tal punto que sabía muy bien los efectos de sonido de qué estudio eran. Estos sonidos son de la Warner Bros., estos estudios son de la MGM, porque detectó que, claro, que se utilizaban muchas veces los mismos, ¿no? Utilizaban las bibliotecas de sonidos de los diferentes estudios, y sabía, pues mira, estos gritos, estas explosiones, de dónde proceden, ¿no? Se aficionó a eso, ¿no? A grabar sonidos. Incluso cuando iba a autocines se ponía a grabar los sonidos de las películas que salían por la radio del coche, y él pues disfrutaba mucho con eso. Y efectivamente luego va a acabar estudiando en la famosa USC, en la que también estudió, como hemos visto, el director George Lucas y el productor Howard Kazanjian, y se va a centrar en ese sector desde el principio, y va a destacar muchísimo. De hecho, cuando George Lucas va a buscar un sustituto para Walter Murch, que era su diseñador de sonido en las películas anteriores, porque no está disponible cuando se pone en marcha el proyecto de Star Wars, tiene que buscar a otra persona, pues Gary Carth va allí a la Universidad del Sur de California a buscar un buen sustituto, y el profesor que se encarga de la asignatura de sonido le recomienda a Ben Burtt, es el alumno más destacable, y efectivamente hace un trabajo excepcional. Se tira todo un año en el proyecto de la primera película de Star Wars, el episodio 4, grabando todo tipo de sonidos, porque él es, vamos a decir, firme defensor de los sonidos orgánicos. En una época en la que ya se empieza a tirar mucho de sonido electrónico, de sintetizadores y demás, aunque todavía no está la informática, pero sí los sintetizadores, él dice que no, voy a tirar de sonidos orgánicos para que esto suene lo más realista posible. George Lucas también le dice un poquito eso, que es lo que quiere, ¿no? No quiere todo el rato sonidos electrónicos, salvo para los droides, evidentemente, y le va a salir muy bien la jugada. Incluso para R2D2 prescinde también de mucho de sonido electrónico, ¿no? Porque si no, dice que no aporta vida al personaje. De hecho, después de varios intentos, lo que mejor venía era mezclar animales con sonidos electrónicos. Lo que pasa es que no conseguía hacer diálogos con ellos, y al final se grabó a sí mismo imitando la voz de un bebé, y luego mezclado con sonidos electrónicos, pasando un poquitín por sintetizador para que sonara electrónico, y ese es el sonido de R2D2, y eso es lo que consiguió, ¿no? Tuvo que escribir los diálogos con George Lucas para ver cómo encajarlo, sobre todo con los diálogos de C3PO, que es con quien más habla, y efectivamente consiguieron el sentimiento de R2D2, ¿no? Que es de lo que se trataba. Fue un trabajo muy arduo, es lo que más le costó de toda la primera película, pero a partir de ahí ya dice que por lo menos le sirvió para las siguientes, ¿no? Para reutilizar mucho de lo que ya había hecho en esta primera película. Y luego le quedó muy bien el sonido igual más destacable de esta primera película, incluso de toda la saga, el de la espada de luz, ¿no? El de la espada de luz fue una idea brillante que tuvo, una combinación de dos sonidos,
sobre todo es el sonido del proyector de cine de la OSC, la que había estado estudiando, que hacía ahí un zumbido muy bueno, pero claro, decía, me hace falta algo agresivo, algo que dé sensación de peligro. Bueno, pues eso de casualidad, como ocurre muchas veces las cosas, ¿no? Pues él tenía un micrófono ahí un poquitín averiado y cuando se acercaba al tubo catódico de una televisión, hacía una especie de interferencia. Bueno, pues mezclando eso con el zumbido es el proyector y luego además el rayo que producía los grandes focos que se usan en Hollywood para filmar, esas chispas que se producen al encender esos focos, eso se convierte un poquitín en las chispas cuando se chocan las dos espadas, ¿no? Bueno, pues eso lo grabó, él se grabó a sí mismo haciendo esos gestos con una barra metálica para que se correspondiera con lo que se ve en pantalla y quedó fantásticamente bien. De hecho, se llevó un Oscar por su fantástica labor en el tema de los efectos de sonido de Star Wars, de la primera película, y no sería el único. Luego se va a llevar otros tantos sonidos a lo largo de su carrera, una carrera espectacular. Se puede destacar, por ejemplo, fuera de Star Wars, que él hizo la voz del droide Woolee de esa película, y no sé si ahí también se llevó otro Oscar, ¿no? Impresionante, lo que ha llegado a hacer esta persona con el sonido es espectacular. También hay que destacar, dentro de Lucasfilm, dentro de Skywalker Sound, las 3 películas de Indiana Jones. Ahí ha hecho también auténticas virguerías con el tema del sonido. Pues, por ejemplo, las serpientes, para conseguir el deslizamiento, él lo que hacía era hundir los dedos en un cuenco de queso caliente. Ese es un poquitín el efecto para hacer las serpientes, que si la roca rodante que está a punto de aplastar a Indiana Jones en busca de la perdida, eso lo hizo con un jeep que se está moviendo despacio por una cuesta de gravilla. Entonces, al aplastar las piedrecitas de la cuesta de gravilla, al ir acelerando el coche, por supuesto con el motor apagado, ir dejándole caer, pues va consiguiendo la velocidad que necesita, cada vez más rápido, que es lo que ocurre en la escena con la roca, ¿no? Que cada vez va más rápido en dirección a Indy y la sensación de peligro que hacía falta, ¿no? Tiene muy buenas ideas a la hora de conseguir los sonidos que necesita, y ya digo que intenta evitar pues las bibliotecas que ya existían de Warner Bros. O de otras empresas, y fabrica los suyos propios para innovar en el sector, para conseguir sonidos mejores, etcétera, etcétera, ¿no? A alguna ocasión, ya digo, utiliza sintetizadores porque no queda otra, porque queda muy bien, pero casi todo es orgánico porque va a quedar muchísimo mejor, ¿no? En ese caso también de Chewbacca. Chewbacca casi todos son animales con ciertas modificaciones. He utilizado de todo, que si leones en algunos casos, en otros casos que si osos, que si focas o leones marinos. Impresionante, y depende el sentimiento que quiera dar al diálogo de Chewbacca, utiliza unos otros y te quedas alucinado de lo que llega a conseguir, ¿no? Y hace unas modificaciones que ni te enteras de dónde procede el sonido, ¿no? El Rancor, por ejemplo, es el perro salchicha de su vecino, porque además una de las cosas que hacía era pedir a sus amigos y familiares que le dijeran que tengo sonidos interesantes, y a veces le llamaban, oye, que tengo un ventilador roto, le grababa, y ese ventilador se convertía luego en una nave espacial, en una espada, un disparo láser, lo que fuera. Él estaba siempre con la grabadora en mano, la llevaba en su coche de hecho, y grababa todo tipo de sonidos de su vida diaria. Entonces está siempre pendiente a ver qué consigo, qué grabo, voy a sacar sonidos nuevos. Un trabajo espectacular, más luego lo que a él se le ocurría para cada caso en concreto, ¿no? Es un trabajo realmente impresionante, y hay casos por ahí que te quedas realmente alucinados, más luego crear dialectos para los diferentes personajes, muchas veces creados a partir de lenguajes que existen, idiomas africanos o idiomas poco hablados, que si idioma maya, que si otros idiomas, que el sánscrito, los entremezcla, los cambia, juega con ellos, consigue a gente que sabe hablar idiomas, igual gente que sabe hablar 7, 8, 10 idiomas, oye, quiero que me hables esto de forma fonética, lo entremezcla tal, y así consigue los idiomas de los Jawas, los idiomas de los Ewoks, el idioma Jabal Hat, todo eso lo consiguió partiendo de idiomas existentes. Hizo un trabajo también muy bueno en ese aspecto. Es el caso de pues cuando C-3PO se pone a hablar de la historia de los héroes en idioma Ewok, él fabricó ese idioma, quiero recordar que era partiendo de un idioma africano. Entonces le dijo a Anthony Daniels, escribe tú los diálogos en inglés,
que yo luego te lo transformo en ebook para que lo leas. Por supuesto al autor le costó luego bastante aprenderse eso, pero el resultado es de 10, ¿no? Queda fantásticamente bien. Se puede comentar muchísimas cosas de esto, pero también hay que comentar, dejando un poco de lado el sonido, que también estuvo en el montaje de las películas. Es muy buen montador y ayudó mucho a Lucas con ideas del montaje. Pues por ejemplo que la persecución de motojets del Retorno del Jedi, que no tuviera música, para fomentar la sensación de peligro, que solo se escucharan los motores de las motojets. Y tanto George Lucas como John Williams le dieron la razón, mejor aquí sin música, y quedó muy bien. Y lo mismo dijo en la carrera de vainas del episodio 1, aquí mejor sin música, que se oyeron solo los motores de las vainas, salvo en el desenlace, que es el último enfrentamiento entre Sebulba y Anakin, y lo que es la victoria de la carrera. Y efectivamente también le dieron la razón y quedó muy bien, tenían muy buenos aportes creativos. También creó el personaje de Salacio Scrum de El Retorno del Jedi y todo el mundo le encantó ese personaje, se rieron mucho con él, le ha llegado a aparecer incluso en algunos pósters. Hay por ahí un póster español en el que aparece Salacio Scrum en el mismo. Tiene unas ideas fantásticas, ha hecho cameos en la saga, es por ejemplo un oficial del búnker del Retorno del Jedi de Endor, que está a punto de disparar a Han Solo, y Han Solo le lanza un detonador y acaba por una barandilla. Pues esta experiencia dice que le encantó. Lo que pasa es que claro, dice que no compartió escenario con Harrison Ford, por desgracia, él lo rodó con pantalla azul en otro momento, y luego lo combinaron de forma óptica, ¿no? Pero en cualquier caso le encanta siempre hacer estos pequeños cameos, y otro pequeño cameo también en una de las escenas finales del episodio 1, porque eso se hizo en un rodaje, se le ocurrió a George Lucas meses después de acabar la película, ese encuentro final de Palpatine y demás en Naboo, el desenlace, y él hace un poquitín como uno de los, vamos a decir, altos mandatarios de Naboo detrás de la reina, junto al productor Rick McCallum, y eso, ha hecho ese tipo de cameos, aparte de cameos de voz, otros tantos, porque por ejemplo grabó la voz de Roger de los droides de batalla, también le grabaron a él los movimientos de los droides de batalla por parte del M, porque le veían un poquitín patoso, que era justo lo que querían para que parecieran droides, ¿no? Él se puso a hacer los movimientos militares de estos personajes, era un poquitín patoso al moverse y dijo, joder, es que te queremos para esto, y él le daba un poquitín de vergüenza, pero es que es verdad que quedaba muy bien para representar a los droides de la Federación, ¿no? O sea, tiene muchísimos más aportes de los que nos podemos pensar, y fuera las películas también, porque ha hecho, por ejemplo, los sonidos de las series de televisión de los Ewoks, las series de televisión de droides, dirigió y escribió incluso un capítulo de la serie de droides. Le pidieron también hacer el idioma de la banda sonora, del coro que se canta en la banda sonora de Sombras del Imperio, y él ya, pues en esa época estaba un poquitín cansado de la saga, porque había trabajado mucho de seguido toda la trilogía clásica y luego las dos series de animación, pero bueno, se lo pidió por favor el compositor, y bueno, pues inventó esa especie de idioma germánico que se escucha en los coros de esa banda sonora. Y luego, cuando llegó la trilogía de precuelas, él incluso era reacio a regresar. Bueno, de hecho, previamente era reacio a regresar a la edición especial, no le convencía la idea, estaba un poquitín con la parte del fandom que no le gusta la edición especial, porque él le veía ya muy buena la anterior, pero comprendió la perspectiva de Lucas de llegar, que era una excusa un poquitín también para llevar la saga a las nuevas generaciones, de prepararla para la trilogía de precuelas, para retocar lo que no había quedado a la altura de su visión, pero realmente no estaba de acuerdo con ello. Lo que pasa es que bueno, pues se lo ofreció, trabajó en ello y metió sonidos nuevos, aprovechando la ocasión, sonidos de más calidad, ¿no? Pues por ejemplo tuvo que meter una reverberación más potente en la primera escena del episodio 4, cuando pasa el destructor estelar que está persiguiendo a la Tantive 4, eso lo grabó de nuevo porque dice, si dejo el sonido original no va a impactar al público actual. Eso también lo retocó, o sea, no solamente hay retoques a nivel visual, como en Jabba the Hutt CGI, sino también a nivel de sonido. Lo que pasa es que igual eso pasa más desapercibido, ¿no? Y también grabó, por ejemplo, el deslizamiento de Jabba the Hutt CGI, eso tiene que ser un sonido nuevo, y lo hizo pasando una fregona por el interior de un cubo de basura. Ese sonido viscoso le sacó de ahí. O sea, tiene siempre, ya digo, muy buenas ideas para crear sonidos. Y con la trilogía de precuelas, pues en un principio también se mostró reacio porque era mucho trabajo, era volver otra vez a la misma saga, él quería hacer cosas distintas, pero con toda la tecnología digital que había manejado la trilogía clásica, viendo que ya no había que estar con la moviola y con las herramientas
tradicionales, ahora todo se hacía por ordenador mucho más fácil, cortando y pegando en la pantalla, pues se acabó animando y creó más de 1000 sonidos ya solo en el episodio 1, ¿no? Que era casi la misma cifra que había hecho en las 3 películas anteriores. Sí que reutilizó, por supuesto, sonidos que ya tenía en la trilogía clásica, porque lo tenía todo muy bien archivado, muy bien catalogado, pero aquí, claro, era tan fácil grabar, editar y tal, que grabó casi 1000 sonidos ya solo en el episodio 1 y le pareció una maravilla, sobre todo la carrera de vainas, que ahí estuvo casi todo un año entre montaje y edición de sonido, es su escena favorita probablemente de esa trilogía de precuelas, pero le encantó, ¿no? Porque grabó todo tipo de coches en un circuito para conseguir todo tipo de sonidos diferentes, ¿no? Tanto turismos como coches deportivos, metió también maquinillas de afeitar, metió barcos, bueno, una cantidad de mezcla de sonidos impresionante para conseguir, pues eso, sonidos extraterrestres, por así decirlo, ¿no? Sonidos de otro mundo. Eso es lo que siempre buscaba y por eso consigue tanta eficacia y tanto rendimiento, podríamos decir. Y luego el episodio 2 se volcó todavía más porque incluso está de director de segunda unidad en algunas escenas del Coliseo Gelosiano, grabó pequeñas escenas de acción para echar una mano a Lucas, comentó que Lucas le dijo que llegó a pensar en meter ahí ya la Orden 66, pero lo acabó descartando. Hubiera sido una saga totalmente distinta, a ver cómo hubiera sido el episodio 3 de haber hecho eso ahí ya, pero lo acabó descartando. Eso es una de las cosas que reveló Ben Burtt en su biografía, que es la que utilicé para hacer esa charla de 1 hora, y lo cuento ahí con más detalle. Y nada, lo mismo, ahí en el episodio 2 también hizo montaje de película y montaje de sonido, más grabación de sonido, un poquito de Foley también, y sobre todo, lo más novedoso es eso, que estuvo de director de segunda unidad, aunque ya en el episodio 1 había hecho también dirección en el sentido de que había grabado animatics, había grabado la carrera de vainas con Jay Joy y una marioneta de Sebulba para a ver cómo era el animatic de la carrera de vainas, porque era una de las escenas más complicadas de la película, ¿no? Luego después del episodio 3, ya digo, se alejó bastante de la saga, porque en Clone Wars ya no quiso colaborar, está un poquitín cansado, quiere hacer otras cosas distintas, y con la trilogía de secuelas sí que quiso volver, pero el método de trabajo de Disney, de tirar de biblioteca, no le convencía y apenas hizo gran cosa, y no está documentado eso, que estuvo más Matthew Wood, que era vamos a decir, su mano derecha en la trilogía de precuelas, el que le enseñó mucho a utilizar las herramientas digitales. De hecho es el que estuvo ya con él en la serie El Joven Indy, que por cierto también la hizo él, también hizo todos los sonidos de la serie El Joven Indy. Y nada, pues ahí no se puede comentar mucho más, y a grandes rasgos es lo que se puede comentar de Ben Burtt, ¿no? Tiene una carrera formidable, sobre todo por la factoría de Lucasfilm, pero también ha hecho otras tantas cosas, como por ejemplo Wall-E, que es yo creo la mejor película que ha hecho a nivel de sonido, y por eso tiene también pues, un par de Oscar, aparte del que se llevó por la primera película de Star Wars, ¿no? y otras tantas nominaciones. Bueno, pues con esto es lo que se puede comentar así a grandes rasgos de Ben Burtt. Ya digo, si queréis indagar más, en este mismo canal tenéis una charla de 1 hora que hice sobre él, y con esto me despido de este nuevo programa. Espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en Taller Skywalker, en la página de Facebook y en la página, o mejor dicho, en el canal de YouTube. Un saludo a todos y hasta la próxima.